Muy buenas tardes, nos encontramos con Carmen Gloria, gerente comercial de Sky Airlines. Querida Carmen, bueno, hemos realizado distintas intervenciones con respecto a lo que es la rotación laboral. Y a la vez también quisiéramos realizarle una pequeña entrevista para que nos pueda informar cómo es la rotación laboral también vista desde su perspectiva, con su experiencia laboral y en la empresa donde actualmente se desempeña. La primera pregunta hace referencia a cuáles son las principales áreas de su empresa en las cuales usted puede observar el fenómeno de la rotación laboral y cuáles considera usted que son los principales motivos. Mira, principalmente en el área comercial nosotros tenemos un equipo importante de personas que atienden el contact center. Y ese es el área, yo te diría, que tiene una mayor tasa de rotación. De hecho, más o menos nosotros hacemos una rotación del total de la gente una vez al año, que es altísimo. Ahora, ¿por qué creemos que pasa ese fenómeno? Bueno, la naturaleza del contact center es un trabajo que tiene alta rotación. Eso no nos pasa solo a nosotros, sino que es casi propio del tipo de trabajo que realizan, porque es un trabajo muy conectado al teléfono, de alta demanda, de mucha energía, muy concentrado, y probablemente siempre la gente que trabaja en contact center es como un cargo de entrada para poder migrar a otras posiciones dentro de la compañía o a otras oportunidades de negocio. Bueno, nosotros vemos que hay una rotación en el contact que es bastante natural. ¿Qué es lo que no, en el fondo yo creo que es trabajable todavía? Son aquellos casos en donde, porque no se cumplen con, te estoy inventando, los perfiles adecuados a la posición, hace también que la persona finalmente no pueda tener el rendimiento o el desempeño que se espera, y esa persona, al no tener un desempeño esperado, se desmotiva y por lo tanto genera rotación. ¿Las principales desvinculaciones en este caso tienden a ser del mismo personal o de la empresa de generar la No, vinculación? la rotación que yo te comento es gente que decide Ya. abandonar la compañía. Pero ahí hay un efecto que es súper bueno lo que tú preguntas, porque hay un efecto doble. Por un lado, la rotación que se da naturalmente porque yo decido salir de la compañía también tiene que ver porque el proceso a lo mejor en el que yo seleccioné no fue el correcto, porque yo no tengo esas competencias, no tengo ese perfil, me ponen a hacer un trabajo al que yo creía que tenía a lo mejor Claro. capacidades, me cuesta hacerlo y eso genera una desmotivación en mí que finalmente decido abandonar. Eso nos pasa. A veces el no poder tener un proceso de selección súper adecuado al perfil genera que haya desmotivación de parte del colaborador y eso finalmente se traduce en un abandono, o finalmente lo que tú dices, que el rendimiento no es el que se espera y genera una desvinculación. Pero desde la rotación que decide voluntariamente el trabajador, también es un efecto el que lo hayas puesto a trabajar en algo donde no tiene talento finalmente. Eso genera un proceso de desmotivación personal que te hace finalmente abandonar. Pero las áreas del contact center son, en nuestro caso comercial, las áreas que más rotan. Y en el área que también nosotros tenemos otro equipo que es como de profesionales jóvenes, que son más bien gente universitaria y todo, si bien no rotan con la velocidad que rota el contact center, hoy día, dadas las características de esa generación, es un equipo que siempre está buscando nuevas oportunidades y probablemente tiene una estadía un poquito más corta en los trabajos que la que uno veía hace 5 o 10 años atrás. Pero más bien esa es una rotación que yo diría que es bastante natural y que es súper respuesta a la generación y en el fondo, a lo que moviliza esa generación, que siempre están buscando oportunidades nuevas, experiencias nuevas. Por lo tanto, es difícil que una persona de esas características, de esa generación recién egresado de la universidad o profesionales jóvenes, menores de 30 o hasta 35, permanezcan mucho tiempo en una posición o en un área, porque efectivamente tienen muchas inquietudes profesionales o también personales, de salir a buscar nuevas oportunidades, y eso hace que ese equipo tienda a permanecer menos en la organización y a rotar voluntariamente también de manera un poquito más alta. Y desde su perspectiva, ¿es beneficioso para la empresa finalmente el fenómeno? ¿O puede ser también perjudicial desde una perspectiva económica o Depende no? harto del rol y de las características del área en la que se produzca la rotación. Hay una rotación que es no deseada por la compañía, que es, por ejemplo, en aquellas áreas que son críticas para el negocio, en el fondo, donde se construye la ventaja competitiva y en donde tener una persona ahí es de alto valor para la organización,
y gente que tiene mucho potencial también o de desarrollo que pudiera llegar a ser y crecer en la organización, tú no quieres que se te vaya. Entonces, en el fondo, esa rotación no es muy deseada porque cuesta mucho entrenar a esos cargos, son muy especialistas, son muy estratégicos y además si le sumas que sean personas de alto potencial que puedan seguir creciendo, tú los quieres tener contigo en la empresa y que vaya acompañando el crecimiento. Entonces, esa rotación no es tan deseable. La otra rotación que tiene que ver más bien con cargos probablemente más operacionales es bastante natural y hay un nivel de rotación que es sana y que tiene que nosotros no es que la deseemos, pero sí la podemos administrar y es saludable para el área en sí misma y para los resultados de ese equipo. Pero yo diría que la rotación que más preocupa es en esas posiciones que son más bien estratégicas y de colaboradores que les vemos alto potencial de crecimiento. Hemos podido observar que en distintas empresas su crecimiento económico puede ser un factor a potenciar el fenómeno de la rotación laboral. ¿Cree usted que se pueda dar también dentro de su empresa que el crecimiento económico de su empresa, ya sea en expansión, en adquisición de nuevos negocios o apertura de nuevos servicios, pueda afectar lo que es la rotación laboral? Yo creo que sí, o sea, en el fondo, si hay perspectivas de crecimiento y desarrollo del negocio, la gente quiere acompañar ese crecimiento, ve que hay oportunidades nuevas para crecer, para desarrollar y desplegar nuevas capacidades, para a lo mejor optar a mejores oportunidades de trabajo dentro de la organización. Por lo tanto, el crecimiento de la empresa debería ir de la mano probablemente a que la rotación tienda a bajar un poquitito porque hay mayores perspectivas de desarrollo al interior. Si al contrario es una empresa que más bien está estancada y hay más crecimiento afuera, es probable que la rotación crezca porque las oportunidades no se están dando al interior, sino que más bien en el mercado o en otras industrias. Por lo tanto, la rotación es muy probable, a mi juicio, que debería crecer. Pero efectivamente, si la compañía crece, es muy probable que la rotación se pueda mantener mucho más a raya. En la actualidad está muy fuerte el tema de lo que es la igualdad de género. ¿Cree que, por ejemplo, en el fenómeno de la rotación laboral, se da lo que es la igualdad de género, afecta más a las mujeres, afecta más a los hombres? La verdad es que nosotros, al menos en mi experiencia dentro de mi equipo, no veo un patrón distinto si es mujer o hombre. No hay una diferencia de género. La verdad es que tiene que ver más bien, en el fondo, con lo que yo te comentaba, las motivaciones que tiene el equipo o si yo me siento contento o no dentro de, si tengo talento para hacer esta pega y me quedo porque me gusta o porque hay oportunidades fuera del mercado. No hemos visto hoy día un patrón que yo te pudiera decir, ¿sabes que sí? Yo veo que las mujeres rotan más que los hombres o al revés. Creo que para las mujeres a lo mejor se les hace un poco más difícil, más que incluso entrar a trabajar porque tienen otras barreras probablemente que tienen con las que tienen que lidiar, probablemente los hijos, la casa, hay un montón de cosas que tienen que dejar organizado, pero que creo que son más limitantes como para entrar al mercado laboral, más que para permanecer en una empresa. Una mujer que decide finalmente trabajar y que ha organizado esa parte, no tendría por qué tener una tasa distinta de rotación, a menos que efectivamente esa logística se le caiga. Si se le cae la logística, obviamente va a abandonar. Pero como te digo, yo no he visto que haya una diferencia de patrones entre mujeres y hombres. Bueno, finalmente, el fenómeno es algo que está impactando fuertemente en la actualidad a las diversas empresas. ¿Cree que el sector público tuviera que tomar cartas en el asunto o corresponde finalmente a lo que a las empresas privadas poder solucionar este fenómeno de rotación laboral? Yo la verdad es que, mira, no lo había pensado así como tan en profundo, pero creo que hay que tener cuidado con esta cosa de como de poner o de normar ciertas o de instalar ciertas reglas que finalmente generan rigideces dentro de las organizaciones y esas rigideces o esas inflexibilidades finalmente se traducen en que a lo mejor la rotación baja, pero también baja la contratación, las nuevas oportunidades y la productividad. Porque en el fondo, finalmente lo que hay que procurar es que la gente buena no se te vaya y para eso tenés que darle buenas condiciones de trabajo, trabajar en equidades, trabajar en motivación, en trabajar en crecer como empresa, pero el regular desde políticas más bien públicas, una tasa de rotación y que hay cargos que no pueden rotar, puede generar algunas ineficiencias que tienen que ver con la productividad finalmente, porque a lo mejor no rotan las personas que son menos productivas y eso genera ineficiencia dentro de la organización,
mayores costos probablemente, y que eso finalmente se traduce en menor competitividad. Y al tener menos competitividad, se te hace difícil crecer, y como creciendo hay más oportunidades para todos, en el fondo empieza a generar, se tranca como un poquitito el círculo de la prosperidad, diríamos. Claro. Ahora, sí creo que en el fondo hay que revisar, más que poner cuotas o cosas de ese tipo, sí tener mucho más cuidado en habilitar a la gente a que tenga más herramientas para que pueda buscar más oportunidades, para que esté en el cargo correcto. Y efectivamente hay un alto porcentaje de gente que se va porque no está en el cargo correcto, porque no ha podido desplegar esas habilidades para poder estar en esa posición, y a lo mejor viene más por ahí el darle más estabilidad a la gente y tener menos rotación, y que la gente tenga más capacidad y más habilidades para que pueda desplegarse en una empresa. Y por otro lado, que las empresas se hagan cargo de tener contacto a sus empleados, y esto es de ida y vuelta. Pero creo que esto me imagino, aunque no lo había pensado, en algo así como medio cuoteado o un estándar, me hace un poquito de ruido porque puede atentar un poquitito con la productividad, y eso finalmente le impacta a todos negativamente. Bueno, muchas gracias. Gracias.